Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versículos 1 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato del Evangelio de Juan es un tanto extraño. Jesús lleva a cabo su obra en medio de una atmósfera de incredulidad, de una total falta de fe. Jesús cura al hombre paralítico, pero al final resulta que el tema es el del sábado. Te invito a descubrir la enseñanza de este pasaje. Y para ello vamos a seguir el relato al pie de la letra, atendiendo a las indicaciones que nos da el mismo narrador de Juan, escena tras escena, notando que aquí tenemos un estilo de comunicación que nos involucra para que percibamos tanto los detalles como el mensaje global. Partamos de esto. La narración va de mayor a menor. Hay un enfoque, como en las cámaras de cine. Primero, el tiempo y el espacio. Comienza diciendo el narrador durante una fiesta de los judíos. Puede ser la fiesta de Pascua, la de Pentecostés o la de las cabañas. El punto es que Jesús sube hasta Jerusalén, viaja como un peregrino, teniendo la mirada puesta en el templo de Jerusalén. Enseguida, el narrador nos hace visualizar un sitio específico en la ciudad santa. Nos dice que junto a la puerta de las ovejas hay una entrada, que es una entrada que está en la muralla oriental que mira hacia el Monte de los Olivos. Allí hay una piscina, columbetra, se dice en griego, estanque, piscina, depósito de agua, bueno, a la cual le han puesto un nombre que en hebreo se dice Betzata. También se puede decir Bethesda. No voy a entrar aquí en el tema de crítica textual, como podría ser el nombre, porque los manuscritos no se ponen de acuerdo. Voy a seguir diciendo Bethesda, que significa casa de misericordia cuando se pronuncia de esta manera. El narrador describe el sitio. Dice que tiene 5 pórticos. 5 pórticos quiere decir que no es una piscina, son 2. Cada una tiene 4 lados, pero las 2 se juntan y aquí da un quinto. 4 lados y un quinto. 5 pórticos. Y ahora la mirada se enfoca más. Lo importante no es la arquitectura del sitio. Un detalle que, por cierto, esto de los 5 pórticos sirvió a los arqueólogos para determinar, no hace mucho tiempo, ni un siglo, se volvió a encontrar el sitio, que hoy, por cierto, lo podemos visitar en Jerusalén. Está en
monasterio de los padres blancos, los padres franceses, junto a la iglesia de Santa Ana. Lo que importa realmente es que bajo la sombra de aquellos 5 soportales aparecía congregada toda una población de enfermos. Enfermos allí reunidos, ciegos, cojos y paralíticos, personas discapacitadas con alguna atrofia en su cuerpo, nos dice el versículo 3. Y tenemos enseguida, seguimos cerrando la mirada, vamos afinando, una focalización interna, así se dice en narratología, o sea, lo que la gente que estaba allí sentía. Toda esta gente alimentaba una expectativa, creía que allí ocurriría un milagro. La señal era el movimiento del agua. Un ángel bajaba del cielo y movía las aguas, y esas aguas, llenas de potencia, serían capaces de sanar al primero que se arrojase en el agua. Este detalle estaría en el versículo 4. Si tú miras tu Biblia, probablemente no se encuentre ese versículo 4, porque a lo mejor sea una adición posterior al texto original. Por eso el texto griego, si lo miramos, no lo tiene y algunas Biblias no lo tienen. Probablemente se trate de una leyenda insertada aquí para explicar lo que se va a decir en el versículo 7. Pero siguiendo, tenemos ya toda la composición del escenario, el tiempo, el lugar, los personajes en general y el suspenso. La expectativa de un milagro que parecía depender de la suerte, o al menos de la agilidad del afortunado. En este punto, la mirada se detiene en un enfermo en particular. Dice el versículo 5. Estaba allí un hombre que padecía de una enfermedad desde hacía 38 años. 38. Es prácticamente toda una vida completamente paralizado. Y en él la expectativa había sido muy fuerte, 38 años esperando el milagro. El milagro que quizás nunca iba a ocurrir. Esperaba inútilmente el día porque precisamente por causa de su parálisis no estaba en condiciones de moverse hacia las aguas del estanque, de manera que otros le tomaban ventaja. Es increíble la tenacidad de esta esperanza. Estaba todavía allí, 38 años esperando un milagro, siempre a la espera de una ocasión que parecía imposible, pero allí seguía. Y después de toda esta introducción, entra en escena Jesús. El narrador nos lleva a ver a este enfermo en particular desde la mirada de Jesús y con el conocimiento que Jesús tiene del enfermo. Dice el versículo 4, Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, bueno, toda la iniciativa parte de Jesús. Estamos ante un milagro no pedido, pero sí muy esperado. Y Jesús percibe la condición de este discapacitado. No solo el hecho de que esté tendido por tierra porque era paralítico, sino el tiempo que llevaba de frustración en frustración. Y entonces le pregunta, ¿quieres curarte? El enfermo se justifica. Versículo 7. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se mueve el agua. Detalle ya explicado en el versículo 4, que no todas las Biblias lo tienen, pero que aquí se aclara. Cuando estoy por ir, dice el enfermo, otro baja primero que yo. Y Jesús, con su palabra potente, le dice, levántate. Este es el primer verbo imperativo de Jesús, el primero de 3. En griego se escucha egeire, el mismo verbo que se utilizará después para referirse a la resurrección de Cristo. Poner en pie a alguien es resucitarlo, sacarlo de su situación, y en este caso de una parálisis. Pero los verbos son 3. Los otros 2 son toma tu camilla y camina. El tercero camina, peripateo. La palabra peripateo es conocida para quien estudia algo de filosofía.
caminar. Y el efecto del levántate, toma tu cama, tu camilla, y camina, se hace notar enseguida. Esta persona inmediatamente queda completamente sana. La potencia de Jesús se registra en el adverbio eutis en griego, al instante. Y con los mismos tres verbos que salieron de la boca de Jesús, se describe la nueva situación del sanado. Se levanta, toma su camilla y comienza a caminar en buen estado físico, dice el versículo 9. Estos tres verbos van a seguir siendo repetidos hasta el final del pasaje. Bueno, hasta aquí, nuestro relato es la historia de la sanación de una persona, ya no por medio de los efectos terapéuticos del agua, sino por el poder de la palabra de Jesús. Ya en este mismo Evangelio de Juan, en las bodas de Caná, en 2:6, y en el diálogo nocturno con Nicodemo, en 3:5, Jesús reemplaza el agua de la purificación ceremonial. Y todavía más, en el relato de la samaritana, que analizamos hace pocos días, vimos cómo en 4:13 y 14, Jesús reemplaza el agua de un lugar sagrado para los samaritanos, porque era el pozo de Jacob, era un lugar santo. Lo reemplaza por el agua que Él da y que es Él mismo. En fin, es Jesús en persona y no las aguas supuestamente curativas lo que restaura al paralítico. Pero el narrador de Juan nos lleva a descubrir otras cosas. El relato, de hecho, apenas va por la mitad. Y llegados a este punto de la historia, nos encontramos con otra frase. ¿Cómo? Con otra fase. ¿Cómo es que se entabla una relación entre sanado y sanador? Vamos a ver la nueva etapa, la nueva fase. ¿Cómo se entabla la relación entre el sanado y el sanador? ¿Era apenas la solución inmediata a un viejo problema o se trataba de algo más? Lo primero que se hace notar es que esta persona no le da gracias a Jesús. Simplemente se va andando con su camilla, probablemente al hombro, como efecto del poder de la palabra del Señor. Se va como una persona favorecida, pero inconsciente de quién es el que lo ha sanado. Mejor dicho, se va, y hay que notarlo, con una completa falta de fe. Y quedan unos puntos suspensivos. Y aquí el narrador introduce otro dato que le va a dar el giro a la historia. Nos informa que este hombre, que está caminando, llevando encima una camilla, lo hace en un día sábado, dice el versículo 9. Y aquí entra un elemento problemático. No solo lo dice el narrador de Juan, también un grupo de personajes autorizados para hacerlo. Los encargados de velar por el cumplimiento de las normas en Israel lo advierten. Aquí el texto, el narrador los llama los judíos, que es mejor considerar como las autoridades judías. Ese grupo religioso, este grupo de personas que no falta en ningún tiempo de la historia, ahora entra al ataque. Y ellos denuncian la infracción, eh, ahora confrontando al paralítico sanado que va de camino. Dice el versículo 10, oye, es sábado y no es lícito, o sea, no es acorde a la ley, llevar la camilla. Valga una aclaración, una pequeña anotación. En ninguna parte de la ley escrita, de la Torá escrita, se dice que esté prohibido en un sábado llevar la camilla. ¿Por qué no es lícito? Bueno, porque la tradición oral, las enseñanzas de boca en boca de los antepasados, sí lo decían porque habían establecido, digamos, las condiciones para cumplir el descanso del sábado. Cierro paréntesis. La respuesta del paralítico
remite en primer lugar a las palabras de Jesús que le dieron la sanación. Y la identidad de Jesús se va a descubrir a partir del efecto de su palabra. Y los oyentes quedan inquietos y preguntan, ¿y quién fue ese que te dijo esas palabras? ¿Se acuerdan? El que me dijo. Aquí está en juego el poder de la palabra de Jesús. Esto es lo que recuerda el paralítico sanado y ahora lo que toman en causa los adversarios que toman nota y dicen, aquí hay una infracción de la ley. ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Dice el versículo 12. Por una parte, se descarga la responsabilidad sobre el hombre que lo ha sanado, sobre el sanador. Pero resulta que el que estaba enfermo no sabe quién es y ni siquiera se había interesado en averiguarlo. El narrador, casi como si lo justificara, aclara también que no le dio tiempo porque, dice el versículo 13, Jesús se había apartado de la muchedumbre que estaba allí congregada. Era un lugar público. Un Jesús que no espera aplausos, sino fe. Y la fe es un camino. Y de nuevo tenemos otros puntos suspensivos en medio del relato. Y llega la tercera escena. Ahora es Jesús quien va a buscarlo, tiempo después y en otro sitio. Ahora en el templo mismo, en la explanada del templo de Jerusalén. Y pasamos del escenario del estanque de Betesda al templo de Jerusalén. Sabemos que los paralíticos estaban prohibidos de entrar en el templo. Esto sí está en la escritura, está en Isaías, se recuerda además. La curación le dio a este hombre, que ahora camina, la posibilidad de acceder al culto del templo. Solo para que entendamos, recordemos una escena similar en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. ¿Se acuerdan de aquella escena? Oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús para Tayanda. Se le dice a un paralítico que está en el templo, en la puerta hermosa, es decir, no entra, está en la puerta, hasta donde puede llegar, hasta donde le estaba permitido, y cuando es sanado, se va, entra, junto con Pedro y Juan, hasta la parte más interna del templo, hasta donde podían entrar los varones. Y este hombre seguía al lado de ellos dentro del templo, y esto le complica la vida a Pedro y a Juan. Pues bien, volvamos al Evangelio de Juan. Jesús se lo encuentra en el templo y le dice en el versículo 14, mira, estás curado, no peques más para que no te ocurra algo peor. O sea, para que no caigas en una condición de pecado peor que la de la enfermedad. ¿Entiendes? Y llegamos al epílogo del relato. El final es inesperado. Habríamos esperado que este hombre hubiera terminado creyendo en Jesús, ¿no es verdad? Pues los lectores vamos a quedar frustrados. Este hombre que ya identifica a Jesús, lo que hace es ir a informar a las autoridades judías sobre la identidad del sanador. Ah, ya sé quién es. Y les dice que era Jesús, versículo 15. En consecuencia, las autoridades enfocan su ataque contra la persona de Jesús. Versículo 16. Por eso perseguían los judíos a Jesús, porque había hecho esto un sábado. Este hombre que permanece en su falta de fe, no solamente no agradece, sino que expone a la persona de Jesús ante sus adversarios, ante sus enemigos. Queriéndolo o no, lo que hizo en la práctica fue una denuncia. Y Jesús queda al descubierto de sus adversarios. Ahora Jesús va a pronunciar un discurso para aclarar, para explicar por qué hizo este milagro en sábado, o este signo, tercer signo del Evangelio de Juan, por qué lo hizo en un sábado. Es el resto del capítulo, la parte más extensa del capítulo 5 de Juan, de los versículos 17 al 47. Jesús ha quedado al descubierto de los adversarios.
pero también la situación del hombre sanado, que expuesta su incredulidad, el no captar por qué Jesús llevó a cabo estas acciones con los verbos ya señalados que resultaron en que le dieron la sanación precisamente en un día de sábado, y que esto tenía un sentido que fuera en un día de sábado. No se trataba de una infracción de la ley, tenía un sentido. Los tres verbos pronunciados por Jesús tenían que ver con el sentido del sábado. Por lo tanto, no es que Jesús fuese un infractor de la ley. Lo que hizo fue para revelar cuál era su sentido, la finalidad del Shabbat. El sábado es un día destinado a la vida, en el que la vida le debe ser devuelta a quien no la tiene, para que la alcance en plenitud. Un día en el que la salud debe reinar en quien está enfermo. Y Jesús escoge el día sábado para hacer resplandecer la grandeza de este día con el que se identifica el Padre Creador. Jesús no lo hace para poner en tela de juicio una ley o para cuestionar una costumbre, sino para revelar, como siempre lo hace, que Dios ha establecido el sábado al servicio de la persona y que es un acto creador de Dios para llevar a plenitud su creación, no para convertirnos en esclavos nerviosos de las normas. Y esto es lo que Jesús enseguida va a exponer del versículo 17 al 47. Y aunque la respuesta de Jesús es importante, muy importante, nuestro relato proclamado en la liturgia de este día se detiene precisamente aquí, en la frase del versículo 16 que avisa de la persecución que es emprendida en contra de Jesús y que va a comenzar a alimentar las causas de su pasión y muerte. No nos da tiempo de escuchar los descargos de parte de Jesús, además su preciosa catequesis, que pronuncia a propósito de la obra de Dios, del verdadero Shabbat, del Dios que con su palabra llama a la vida y a la resurrección. Pero no quedemos tristes. La maravillosa explicación de Jesús la vamos a leer en el tiempo de Pascua, cuando retomemos este mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan para entender la potencia de la palabra que resucita. Pues bien, mis queridos amigos, la enseñanza de este relato, hasta el punto en el que vamos, Juan capítulo 5, versículos 1 al 16, la enseñanza es grande. Jesús obra, aun cuando haya falta de fe o ingratitud, porque la revelación, tarde o temprano, se manifestará.